Hola, buenos días. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Vida La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El de hoy tenemos un tema bastante interesante. Se calcula que entre 1 y 4 de cada 100 mujeres embarazadas tienen alguna cardiopatía previa o desarrollan una enfermedad cardíaca relevante durante el embarazo. Actualmente, gracias a los avances médicos, cada vez más mujeres con cardiopatías llegan a la edad reproductiva y pueden tener embarazos exitosos con vigilancia especializada. Y justo para eso tenemos hoy a un invitado especial quien va a hablar de este tema tan importante que son cardiopatías y embarazos. Está con nosotros el doctor José Andrés Mateos Martínez. Él es médico internista y cardiólogo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bienvenidos todos. Gracias. Y con nosotros en la parte obstétrica, ginecológica, el doctor Ulises Medina Toledo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En la parte emocional, nuestro buen amigo Marco Antonio León Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Pues, buenos días. Vamos a iniciar el programa. Siempre es importante definir de qué estamos hablando. ¿Qué son las cardiopatías y por qué pueden representar un riesgo durante el embarazo? Bueno, pues como su nombre lo indica, las cardiopatías son cualquier alteración en la estructura, en la morfología, en el tamaño del corazón, así también como en la función. Entonces, estas pueden estar presentes en el nacimiento, les llamamos cardiopatías congénitas, o pueden desarrollarse a través del tiempo en la mujer, entonces se llaman cardiopatías adquiridas. En tanto las cardiopatías congénitas, que son presentes al nacimiento, como aquellas que se adquieren, pues adquieren mayor relevancia durante el embarazo, porque pueden provocar algunos cambios y pueden también poner en riesgo el embarazo en sí. Es importante, como bien lo dijo el doctor, cuando una mujer se embaraza, desde el primer momento empieza a generar cambios en el cuerpo y uno de ellos es el corazón. El corazón tiene que crecer para poder bombear esa cantidad de más de sangre que se va a empezar a generar. Aproximadamente una mujer oscila en cuestión de cantidad entre 3 litros y medio de sangre. Una embarazada puede llegar a aumentar hasta 4 litros y medio, hasta 5 litros de sangre. Y este corazón tiene que crecer para poder bombear esa cantidad. Entonces, las cardiopatías sí pueden jugar un papel importante porque a veces las mamás no se conocen o no saben que tienen alguna cardiopatía y estos cambios que el corazón tiene que hacer para poder soportar el embarazo pueden generar una cuestión pues negativa para la madre y para el bebé. Entonces, una mujer que tiene un problema cardíaco tiene contraindicado embarazarse o lo puede hacer de forma segura. No siempre, hay que evaluar cada caso en particular. No todas las cardiopatías contraindican en el embarazo. Las pacientes que cursan con alguna cardiopatía específica deben ser vigiladas por un equipo multidisciplinario que incluye al obstetra, al cardiólogo, al neonatólogo, medicina materno-fetal, para que se pueda llevar a cabo un embarazo seguro. Pero contestando tu pregunta, la respuesta es no toda cardiopatía excluye un embarazo o contraindica un embarazo. Afortunadamente, como lo dice el doctor, la gran mayoría de las cardiopatías no van a excluir un embarazo o no lo van a a contraindicar. La gran mayoría de las cardiopatías van a poder tener o van a poder, esas pacientes van a poder llevar un embarazo. Claro, bajo vigilancia, bajo tratamientos. Son muy pocas aquellas las que sí se tendría que evitar o de plano contraindicar un embarazo. Son las malformaciones que pueden estar ahí involucrado el corazón a nivel de las válvulas o anatómicas en donde realmente el corazón no pueda soportar ese trabajo, pero afortunadamente la gran mayoría de pacientes que tengan cardiopatías van a poder embarazarse. Obvio, es una respuesta sin saber algo en particular. Para eso tiene que ser valorada por el equipo, en este caso es por el cardiólogo, y que nos dé luz verde para poder llevar el embarazo. ¿Cuáles serían las cardiopatías más frecuentes
que complicarían el embarazo? Pues particularmente se reconocen dos, las arritmias y las cardiopatías congénitas en el paciente adulto, o sea, una mujer que cursó con una cardiopatía congénita que está presente al nacimiento y que se detectó en la edad adulta. Entonces, estas cardiopatías congénitas, por lo particular o en lo particular, pues conceden mayor riesgo al embarazo. Y también las arritmias cardíacas, pues también forman parte de un grupo frecuente también por la cual consultan las pacientes en gestación, justamente para llevar el control de su embarazo, ¿no? ¿Cómo afectaría una arritmia cardíaca a un producto en gestación? El producto se necesita oxígeno para crecer. Digo, se necesita de muchas otras cosas más. Pero justamente el corazón es el que le surte o el que le da esta cantidad adecuada pues de volumen y de oxigenación al bebé. Un corazón que no logre dar estos beneficios va a influir en el crecimiento en el bebé. Son bebés que pueden llegar pues a nacer con bajo peso. Son bebés que tienen el riesgo de nacer de una forma muy prematura, muy inmaduros, precisamente por no tener ese aporte de oxigenación adecuada que solamente el corazón se los puede dar. Entonces sí es muy importante tener el funcionamiento cardíaco adecuado para que podamos tener un desarrollo ideal del bebé. Recordemos que las arritmias son cuando el corazón late de manera diferente, o puede ser muy rápido, o puede ser muy lento, y pasar de uno a otro en cuestión de tiempo. Algo que es importante y que ustedes deben de saber es que el bebé dentro de la pancita, pues mami solo tiene 2 pulmones. Y ahora lo tiene que compartir con el bebé. Por lo tanto, el bebé tiene muy poca oxigenación dentro de la pancita. Se adapta a eso. Es decir, los saturómetros, los aparatitos para medir la saturación se volvieron muy, muy comunes en COVID. La gente se medía y sabía que tenía que tener arriba de 94, ¿no? Bueno, los bebés saturan aproximadamente 60% cuando están dentro de la barriguita. Pero como hay poquito oxígeno, tienen mucha hemoglobina para compensar eso. Entonces, un cambio de ritmo cardíaco puede hacer que esa saturación se modifique. ¿Por qué? Porque tiene que tener un impulso cardíaco continuo. De repente baja el esfuerzo cardíaco, la frecuencia cardíaca y obviamente baja el volumen. Es decir, no llega la misma cantidad de sangre al mismo tiempo y en consecuencia puede haber ciertas modificaciones. Y como bien dice el doctor Ulises, pues el bebé necesita oxígeno para crecer. La primera regla del crecimiento es tener buena oxigenación y si tenemos poca oxigenación, pues no crecemos tan bien, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto pues complica definitivamente y puede favorecer, como decía el doctor, los embarazos pues prematuros, ¿no? O bebés pues muy, muy pequeños porque no se están nutriendo de manera adecuada. Marcos, ¿cómo impacta emocionalmente el diagnóstico de una cardiopatía durante el embarazo y cuáles son los miedos más comunes que enfrentaría una paciente así? Sí, yo creo que aquí se rompe la parte de la idealización del embarazo. Desde que se rompe esa parte que normalmente se espera un embarazo de amor, de compañía, pero cuando empiezan las complicaciones biológicas, pues entonces yo creo que aquí se rompe esa idealización y pues es un shock muy fuerte precisamente y parte de cómo se enfrenta con una sensación de duelo. La pérdida de la salud en ese sentido hace que la persona empiece a preocuparse por el bienestar de la familia, empieza la mente a crear escenarios futuristas que generan mucha ansiedad. Y a mí me interesa mucho este tema porque a final de cuentas la respiración a lo largo de nuestra vida pues siempre ha sido muy importante, pero muchas veces no se le da la importancia para que la persona pueda ser consciente de que la respiración forma parte de que nuestro organismo esté funcionando de una manera adecuada, ¿no? Y cómo impacta la parte de la respiración en la parte emocional, pues es muy fuerte. Pero no, a pesar de que lo estamos sintiendo, no le podemos dar una definición hasta que empezamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la respiración en este caso, pues es muy importante. Sí, esto que comenta Marcos tiene bastante relevancia. El duelo es
es importante que sepamos que no necesito que alguien se muera para estar en duelo. Es perder una función, es perder ese embarazo idealizado que decíamos que todo iba a estar bien, que iba a ser muy bonito, y de repente pues me tengo que cuidar, tengo que hacer cambios importantes. Eso se convierte en un duelo, perdí algo y voy a sentir lo mismo que cuando se murió alguien, cuando corté con mi pareja, cuando tuve el fallecimiento de mi papá, de mi hermano, de mi tío. Es similar este. Sí, y a veces los duelos se juntan, que puede ser alguna pérdida de trabajo, económica, de cualquier... Y muchas veces no las hacemos conscientes hasta que ya empiezan las situaciones precisamente a impactar en nuestras emociones, y normalmente la parte del miedo siempre va a estar alimentando la parte de la ansiedad. ¿Qué señales de alarma durante el embarazo nos podrían indicar que hay un riesgo de cardiopatía, una cardiopatía, o son cambios normales fisiológicos? Fíjate que para la paciente puede ser difícil, inclusive hasta para el médico puede ser difícil poder identificar si es una cuestión propia de los cambios del embarazo, o si es una cuestión en donde ya necesitamos ser valorados por cardiología. La falta de aire es un dato que pueden presentar, pero también es cierto que el propio embarazo puede generar una falta de aire. La diferencia que tal vez aquí pueda haber es lo excesivo, ¿no? Tal vez con un mínimo esfuerzo o con situaciones en reposo y esta falta de aire. Puede haber un edema o hinchazón en los miembros inferiores, en las piernas, en las manos, en la cara. Puede haber una coloración morada alrededor de la boca, en las manos. Son situaciones en donde, curiosamente, en el embarazo se puede presentar y son cambios completamente fisiológicos y normales. ¿De qué va a depender también? De qué tanto se establezca y qué tanto le dificulte poder hacer sus actividades en el día a día, en cuestión del reposo o en cuestión de actividad. Y cuando son cuestiones excesivas es cuando tenemos que sospechar o descartar de algún problema cardiológico. Y cuando tenemos el antecedente, hay pacientes que ya saben que de niños o de adolescentes le detectaron por ahí un soplo o una cuestión, o que ameritaron una valoración por cardiología. Son datos que a nosotros nos ayudan, en donde tenemos que solicitar una valoración por cardiología a la mínima sintomatología presentada por la paciente. Decían hace ratito que las cardiopatías pueden ser adquiridas, es decir, ya nacimos con ellas, son congénitas, perdón, o las podemos adquirir a lo largo pues, de mi infancia, adolescencia, o bien no saber que tengo una cardiopatía, ¿no? Que eso es lo más difícil, porque pues, se llevan la sorpresa durante el embarazo con algunos cambios o algunas complicaciones. Pero si la mujer ya se sabe cardiópata, ¿qué estudios debería realizarse antes de querer embarazarse? Bueno, considero yo que sí está muy bien la parte de los estudios, pero corresponde también una valoración por cardiología, ¿no? O sea, la valoración clínica por el especialista en cardiología sería también muy importante para orientar qué tipo de estudio debemos de pedir a las pacientes. No sistematizar que vamos a hacerle a todas las pacientes resonancia magnética de corazón, ¿no? Por ejemplo. No, sino que individualizar cada caso, haciendo una evaluación completa por el especialista en cardiología y determinar qué estudio le corresponde a la paciente, ¿no? Podríamos iniciar con un electrocardiograma, un estudio de imagen como un ecocardiograma, que es un estudio que se puede abordar en el consultorio. Ultrasonido del corazón. Ultrasonido de corazón. Entonces podríamos comenzar con estos, pero siempre tomando en cuenta la valoración clínica por el cardiólogo, ¿no? En qué se está sospechando o en qué patología se está pensando para poder solicitar el estudio que sea necesario, ¿no? Ya lo comentábamos hace rato, pero podríamos repetir nuevamente cuáles son los riesgos para este bebé que está en la barriga cuando mamá es cardiópata. Ok, dentro de los riesgos, pues son pérdidas tempranas, inclusive a veces ni se desarrollan los embarazos precisamente por la falta
o por la baja oxigenación que pueden presentar, se pueden perder. Pero lo que principalmente genera es un retraso en el crecimiento. Al no haber las condiciones adecuadas, el bebé no logra desarrollarse de una forma adecuada, no gana peso. Entonces se empieza a quedar pequeño para las semanas de embarazo que lleva una paciente. Ese ejemplo, tal vez ya tiene 34 semanas, pero es un bebé con un tamaño de 28 semanas, 29 semanas. Se van quedando pequeños y eso genera una condición que se llama restricción intrauterina. Vaya, el bebé se puede ir quedando más pequeño de lo normal. No es que no pueda alcanzar la maduración, simplemente no se desarrolla por la baja oxigenación que se presenta. Esto igual hace que puedan nacer antes de tiempo y que sean partos prematuros o bebés inmaduros, y eso conlleva pues obviamente otro riesgo más. Un bebé que nace es muy tempranamente, pues eso conlleva a otras complicaciones, infecciones, cuestiones, pues intestinales que lleva más que nada por el parto prematuro secundario a una cardiopatía. Y cuestiones en donde inclusive puede causar la muerte del bebé cuando estas cuestiones son muy intensas o cuando no se tratan o la paciente no lleva un tratamiento adecuado, puede haber un fallecimiento intrauterino. De lo más comunes son bebés que nacen muy pequeños, con bajo peso al nacer o que nacen de una forma muy prematura. Es importante también hacer mención que si una mujer en edad reproductiva que quiere tener un bebé, tiene que acudir a consejería genética, ¿no? Porque lo dije al inicio, entre 1 y 4 de cada 100 mujeres embarazadas tienen cardiopatías. Pero es importante la orientación porque hay ciertas cardiopatías que se heredan. Entonces estamos hablando de que existe un riesgo de tener un bebé que va a nacer antes de tiempo o que va a nacer muy chiquito, y a eso le sumamos que puede heredar una cardiopatía. Hay cardiopatías que tienen un índice muy, muy bajito, pero hay cardiopatías que tienen un índice muy alto. Una cardiopatía que se llama canal auriculoventricular se hereda entre 8 y 14%, es decir, de cada 100 mujeres hasta 14 sus hijos pueden nacer con esta cardiopatía. Y si hablamos de enfermedades que son algunos síndromes como Marfan, por ejemplo, estamos hablando que ya es el 50, es decir, 1 de cada 2 va a tener problemas. Y entonces, obviamente, eso va a generar mayor número de complicaciones. Por lo tanto, tendríamos que ir a consejería genética. Estenosis aórtica entre el 5 y 10%, es decir, que hasta 10 de cada 100 mujeres que tienen esta enfermedad, sus hijos la van a tener. Entonces, se suma más a la complicación de nacer ya pequeño, ¿no? Antes de tiempo, prematuro o con un peso bajo, que obviamente le va a generar menos fuerza y menos energía a ese bebé para poder salir adelante, ¿no? ¿Es posible continuar tomando medicamentos para el corazón durante el embarazo o hay algunos que pueden ser peligrosos para el feto? Definitivamente hay que hacer una modificación. Por ejemplo, si la paciente ya se conoce con una cardiopatía congénita o adquirida, pues habrá que hacer modificaciones en el tratamiento justamente para minimizar los riesgos en malformaciones en el feto, ¿no? En el producto. Respecto a la vía de nacimiento, ¿existe alguna diferencia entre la mujer que tiene problemas del corazón entre que nazca por parto o que nazca por cesárea y para el bebé? ¿O es el mismo factor de riesgo? Ese va a depender mucho del estado hemodinámico de la paciente, qué tan estable esté. Si es una paciente y es que está estable y la cardiopatía lo permite, lo ideal es que sea un parto vía vaginal. Siempre se tiene que apostar a un parto vía vaginal, pero obviamente siempre y cuando se cumpla los criterios y las condiciones adecuadas para que esto se pueda dar de una forma segura. Si no lo es, lo ideal es hacer una cesárea con todos estos parámetros, obviamente, pues estar al pendiente, medir el control de volumen, pues ahí anestesia es un trabajo como al inicio de la plática lo comentó
el doctor es muy importante el trabajo en equipo y de las diferentes disciplinas necesarias para poder atender este tipo de pacientes, pero siempre tenemos que apostar por un parto vía vaginal, siempre y cuando las condiciones lo permitan, que la paciente se encuentre estable, que el bebé esté estable y que la cardiopatía en sí también lo permita. Siempre tenemos que apostar por un parto vaginal. Si no lo es así, entonces tenemos que poner las condiciones para poder hacer una interrupción vía cesárea. Y también, complementando lo que comentó el doctor Ulises, ¿dónde van a hacer este bebé, no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud justamente propone la estratificación de qué tan riesgoso es este embarazo para decir dónde tiene que nacer este niño o este bebé. Entonces, si en un hospital que cuenta con un segundo nivel de atención, como nuestros hospitales generales, o requiere un envío ya a un tercer nivel de atención, donde ya cuentan con todas las especialidades, sobre todo materno-fetal, para brindar un nacimiento seguro, tanto para la paciente como para el bebé. Digo, no le podemos prohibir a nadie que se embarace, ¿no? No, Todo el no se mundo puede. tiene derecho a embarazarse. Tenemos muchos pacientes con cardiopatías cianógenas, con cardiopatías que se ponen moradas, pues logran embarazarse porque llegan a edades altas, algunas con cirugías correctivas incompletas y algunas sin cirugía, ¿no? O sea, ¿qué tan riesgoso es eso? Si yo tengo una paciente que se pone morada al esfuerzo físico, a cualquier cosa, porque tiene un problema del corazón, decide embarazarse. O sea, aquí es riesgoso para ambos, incluye hasta el médico. ¿Qué pasa en ese caso? Hasta el médico se pone morado, yo creo, cuando se entera de que esa paciente se embarazó. Pues habitualmente estas pacientes deben ser referidas a un hospital que tenga la especialidad en perinatología, ¿no? Entonces, esos hospitales ya especializados en este tipo de padecimientos tan complejos, tan arriesgados, pues forman también el equipo multidisciplinario que comentamos hace un momento, ¿no? Entonces, deben ser tratadas en centros especializados en ese tipo de embarazos de riesgo muy alto, ¿no? Obviamente se valora, ¿no? El riesgo tanto la madre como para el bebé. Ya en los hospitales están establecidos estos equipos de bioética en donde se analizan los casos y si el grupo médico considera que es mucho más riesgo continuar con el embarazo, en algunos casos se tendría que interrumpir el embarazo. Inclusive si la mortalidad de la madre es muy elevada, continuar con el embarazo, al final del día no lo decidimos, es una sugerencia y quien decide es la madre al final, al final del día. Pero sí, es como bien eso lo dijo el doctor, son pacientes que pues obviamente no se pueden ver en un nivel, en un primer nivel o en un segundo nivel. Esos son pacientes en donde se tiene que hacer un equipo completo y en donde se va a llevar ese embarazo una vigilancia completamente estrecha y con el entendimiento de complicaciones muy graves a corto plazo. Entonces, casi siempre se terminan interrumpiendo los embarazos, siempre y cuando obviamente los padres acepten esa valoración que no lo hace un solo médico, se hace un grupo, se estudia, se plantea el caso y si las probabilidades son más en donde posiblemente la madre pueda fallecer por continuar el embarazo, ahí la sugerencia médica sería interrumpir el embarazo. ¿Qué papel juega este trabajo que estamos hablando de muchas disciplinas al mismo tiempo para poder llegar a un término exitoso el embarazo en estas pacientes de alto riesgo? Pues considero que cada disciplina o cada especialidad médica pues aporta su punto de vista y creo que también lo que comentó el doctor Ulises, ¿no? Acerca de la decisión de la interrupción del embarazo, por ejemplo, en pacientes que corren riesgo de perder la vida si continúa el embarazo, ¿no? Entonces, este equipo también se acompaña del equipo de bioética, ¿no? Entonces, de los hospitales, ¿no? Donde también se toma en cuenta la atención de la mamá o la opinión de la madre y de los padres, ¿no? Entonces, es un equipo multidisciplinario. Obviamente, estar una mujer embarazada genera pues muchísimo estrés, incertidumbre, miedo, pero una mujer que ya sabe que tiene un problema cardíaco y todo lo que se le viene encima, pues sabe que es
no va a ser algo tan sano, tan normal como quisiera. ¿Qué estrategias desde el punto de vista psicológico se emplean para pues acompañar y ayudar a estos pacientes? Sí, yo creo que lo importante aquí es la planeación. O sea, cada vez que una persona se empieza a preparar precisamente para una situación como la que mencionas, siempre eso va a tener como una cierta tranquilidad de rodearse de gente donde el paciente se siente tranquilo, que se siente acompañado, porque en ese tipo de situaciones el miedo está muy presente. Entonces siempre es importante que el equipo que vaya a trabajar pues sea de la total confianza de la paciente. Y la otra parte también es las redes de apoyo, ¿no? Que pueden ser familiares, amigos, que el simple hecho de estar compartiendo cómo se sienten, pues hay una descarga muy fuerte de estrés y eso hace que precisamente esto pues tenga una percepción diferente. Recordemos que la mente puede estar creando situaciones catastróficas o puede estar también construyendo situaciones que nos pueden ayudar a enfrentar cualquier situación. Entonces siempre es importante el contexto donde nos estemos compartiendo, eso va a ser muy importante siempre, ¿no? Y el acudir precisamente a terapia, pues te da esa oportunidad, porque muchas veces quieres como el punto de vista un poco más profundo o un poco diferente de lo que te rodea. Y yo creo que es una buena oportunidad precisamente para que con un profesional de la salud mental y emocional, pues vayas y tengas una opinión diferente. Manda saludos Patricia Reyes, muchos saludos. Judith Nicolás, buenas noches, importante tema. Saludos al doctor Ulises y al doctor Mateo, excelentes médicos. Nos manda saludos el doctor Sergio Arnulfo desde la Ciudad de México. Un saludote, doctor. Saludos a todos los del programa y al personal técnico de cámaras y micrófonos de Minamédica y del Núcleo Redomina. Saludos a la distancia. Saludos, doctor. Está muchos saludos. Celebrando a su hija una felicitación. Lo extrañamos, doctor. Hoy en su santo. Muchas felicidades. De su hija, un abrazote. Bueno, para terminar, que como no nos ve el doctor, vamos a acabar rápido. como no nos está vigilando. ¿Eso está en vivo? ¿Qué mensaje final darían a las mujeres con cardiopatías que deseen convertirse en madres, así como a sus familias que los acompañan en este proceso, desde el punto de vista cardíaco, obstétrico y psicológico? Pues la verdad es que para el equipo médico siempre va a ser una responsabilidad el entender ese tipo de pacientes. No se puede ver de una forma tan fría. Y sí son riesgos que a veces ellos desconocen y creen que todo embarazo tiene que terminar en un final feliz. Y obviamente nosotros somos los primeros en los que queremos apoyar esa situación. Cuando se conoce esos padecimientos, el estudiar bien su condición, el saber su estado real, la valoración por el servicio de cardiología, el entender su padecimiento, el entender los riesgos, el entender las situaciones a lo que se van a someter, es muy importante para que lo puedan enfrentar. El prepararse, yo creo que esto se ha dicho en muchos programas, desde dónde se quiere embarazar, desde dónde le nace el deseo de. Es muy importante establecer esa comunicación y que ellos estén seguros y que sepan de su condición y que tengan al personal adecuado y el apoyo, su red de apoyo va a ser algo muy importante para que se pueda obtener un resultado positivo pues del embarazo. El conocer su condición, el saber que sí vamos a poder tener un resultado y obviamente el compromiso y la disciplina de la paciente para poder llevar un embarazo de este tipo a poder tener un bebé sano y de término. El compromiso y la responsabilidad antes de poder decidir ser papás, entender y saber realmente cuál es su condición y si es algo que se puede mejorar, que primero se mejore para poder aumentar todavía las probabilidades de poder tener un final feliz en el embarazo. Gracias. Y pues complementando lo que menciona el doctor Ulises, pues ese seguimiento de las indicaciones, el control prenatal, creo que es bastante importante. Y la información sobre todo, ¿no? Informarse acerca de qué patología se tiene,
qué indicaciones nos da obstetricia, cardiología, perinatología y sobre todo información acerca del padecimiento. Sí, yo creo que aquí lo importante es asumir la responsabilidad de tomar esa decisión, porque ya cuando las situaciones no son tan favorables, a veces no nos podemos sostener en esas crisis que se presentan y muchas veces pues perdemos la atención y tratando de buscar como un responsable en esa situación. Entonces yo creo que aquí lo importante es pues asumir el riesgo y la parte de la responsabilidad que se toma precisamente para tomar una decisión en embarazo en estas condiciones. Sí, desde el punto de vista pediátrico, pues obviamente también el cuidar, porque recordemos que un bebé que nazca antes de tiempo, una semana menos que se le vaya sumando a ese embarazo es una semana de riesgo mayor. Lo último que tarda en madurar en los bebés son los pulmoncitos. En consecuencia, entre más prematuro nazca, más probabilidades va a tener de necesitar un apoyo para ese bebecito, desde oxígeno en un casquito a lo mejor, o alguna ventilación asistida, intubar a un bebé. Y como recordemos que son niños con peso bajo, pues obviamente tendrán mayor cantidad de dificultades. Entonces, pues no solo es el deseo de embarazarse, sino, como bien lo menciona el doctor y se ha repetido, desde dónde me quiero embarazar y cómo quiero que termine ese embarazo. O sea, no solo es vamos a embarazarnos y ya, es una programación que tiene que hacerse con mucho tiempo antes de llevar el acto del embarazo, ¿no? Tiene que iniciar, yo creo que por lo menos un año antes su manejo, su control, su tratamiento para poder llegar a un término exitoso del embarazo. ¿Sí? Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Mandamos un saludote a Rosy, Grace, Doctor Sergio, Isabel, Eugenia, Rolando, Fernando, muchísimas gracias. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Pues nos despedimos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.